Paz y bien, hermanos. Jesús en el desierto, inicio de la Cuaresma. Homilía para el domingo primero de la Cuaresma, el ciclo B, escuchando el Evangelio según San Marcos, en el capítulo primero, versículos 12 al 15. A continuación, el Espíritu lo empujó al desierto. Se quedó en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás. Vivía con las fieras y los ángeles lo servían. Después de que Juan fue entregado, Jesús marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Palabra del Señor. Hermanos, el miércoles de ceniza empezaba el comienzo de estos 40 días penitenciales que llamamos la Cuaresma de la Iglesia. Y hoy, domingo, viene a ser como la inauguración solemne de estas 6 semanas. La Pascua es más larga, tiene 7 semanas, que llamamos la Cuaresma. Los libros litúrgicos llegan a emplear esta expresión, el sacramento de Cuaresma, el sacramento cuaresmal. ¿Qué queremos decir con estas palabras, el sacramento de Cuaresma? Obviamente, la Cuaresma no es uno de los 7 sacramentos de la Iglesia que aprendimos en el catecismo: bautismo, confirmación, Eucaristía, sacramento del orden, matrimonio, extremaunción y la penitencia antes. Esos son los 7 sacramentos. Al decir el sacramento de Cuaresma, estamos diciendo que Dios es el que está presente en la Cuaresma y que los signos de Cuaresma han de corresponder a esta fe de la actuación de Dios en medio de nosotros. Es importante percibir esto, porque de lo contrario se puede desfigurar el sentido de la Cuaresma y en consecuencia las obras propias de la Cuaresma. ¿Quién es el protagonista de la Pascua? Evidentemente Jesús resucitado, nadie lo va a negar. ¿Quién es el protagonista de la Cuaresma? Pues el hombre, que es el que tiene que convertirse y hacer penitencia. Hermanos, esta respuesta es incorrecta y falsa, porque el protagonista de la Cuaresma es el mismo protagonista de la Pascua. Si no, rompemos el misterio. El protagonista de la Cuaresma es Jesús. Y esto da un enfoque especial a la Cuaresma. Justamente este es el significado de esta escena de Jesús en el desierto que hoy contemplamos como inicio de la Cuaresma. Todos los años, el primer domingo de Cuaresma nos lleva al desierto de Jesús. San Mateo, San Marcos, San Lucas. A San Agustín, comentando a sus fieles el desierto de Jesús, les decía: tú eras tentado cuando Jesús era tentado. Tú salías victorioso cuando Jesús vencía la tentación. San Agustín hablaba con una expresión, una perspectiva muy querida para él de el Cristo total. El Cristo total es Él y nosotros. Esto es, hermanos, lo que celebramos en el tiempo de Cuaresma. San Marcos es muy escueto al narrar este episodio de la vida de Jesús. No habla de las 3 tentaciones como hablan los otros sinópticos, Mateo y Lucas. Vamos a reflexionar en esta escena que llamaremos una escena grandiosa, que nos presenta San Marcos. Aquí con Jesús
aparecen tres personajes. El espíritu que empuja a Jesús al desierto, el diablo, Satanás, que lo tienta, los ángeles que sirven a Jesús victorioso. Incluso hasta podríamos decir que aparecen cuatro, porque el cuarto son las fieras con que Jesús convive en este tiempo, las fieras del desierto. Esta forma de representar la escena nos lanza una pregunta. ¿Este relato es real o es simbólico? La humilde respuesta que podemos aceptar es esta. Este relato es real, pero tiene una enorme carga simbólica y sobre todo tiene un contenido espiritual sin fondo. Y en este contenido espiritual es en lo que quisiéramos reflexionar para entender quién es ese Jesús del desierto y cuál es el desierto al que Jesús me llama a mí. Además, fijémonos cómo en el Evangelio que hoy proclamamos unimos el desierto con el comienzo del ministerio de Jesús. Lo primero de todo, hemos de pensar que los primeros cristianos, cuando escribieron y predicaron estas cosas, no las escribieron como relatos curiosos para conocer la vida tan singular de Jesús. Un extraño judío que hablaba de una forma nueva del Padre Dios, sino que escribieron estos relatos como relatos de fe para vivirlos y celebrarlos en las reuniones eucarísticas, en nuestras asambleas cristianas, en la Eucaristía. Llama la atención que San Marcos no diga una palabra del ayuno de Jesús. Es que Jesús no ayunó en el desierto, obviamente. Sí que ayunó. Porque si uno va al desierto es para vivir en esa austeridad, en esa soledad, en esa privación de todo. Pero si uno va al desierto es sobre todo para encontrarse con Dios y consigo mismo, y también para encontrarse con ese mundo en el cual nosotros vivimos y al cual servimos. San Marcos nos dice que Jesús fue al desierto empujado por el Espíritu. Eso es lo importante. Y esta es la clave que nos abre tres misterios inseparables. El misterio del bautismo, de donde viene Jesús, santificado por el Espíritu. El misterio del desierto, donde está Jesús. Y el misterio de la predicación de Jesús, a donde Él va a salir. Los tres misterios son uno solo. Es la misión de Jesús, enviado del Padre a este mundo. Tres misterios inseparables. Jesús, el enviado de Dios. El enviado al mundo, al que quiere abrazar con su vida entera desde el Espíritu. Jesús es el don del Padre al mundo, el don de Dios a mí. Y viene Jesús con el Espíritu Santo. La misión de Jesús es derrocar el reinado de Satanás, por así decir, y dar paso a la vida nueva de Dios. Esa vida que se nos ofrece a todos. Jesús en el desierto vence a Satanás. Es decir, Jesús va a entrar en su ministerio público, en su predicación, anunciando la llegada del reino de Dios con la victoria realizada. Jesús, que es todo nuestro, es ante todo todo de Dios su Padre, todo del Espíritu de Dios. Jesús es la vida que Dios trae al mundo. Ante esta victoria conseguida, los ángeles le sirven.
estamos anticipando el misterio de la resurrección. Jesús es el eje del cielo y de la tierra. Los ángeles postrados le sirven, igual que los ángeles en el cielo están sirviendo a Dios. Jesús es Dios, como nos lo ha dicho el Evangelio, y lo voy recordando en todos estos domingos. Y como lo ha puesto San Marcos en la primera línea del Evangelio, comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Todo lo que yo os voy a referir se trata del Hijo de Dios. Este es el Jesús de la tentación, Jesús de las victorias. ¿Y qué puede significar eso de que vivía con las fieras? Podría significar que Jesús está viviendo en el desierto con las alimañas y animales y fieras que hay, en una desolación e indefensión. ¿O acaso puede significar que en Jesús se está realizando el paraíso nuevo? Adán y Eva vivían con los animales en una perfecta armonía. Sería un sentido profético de las tentaciones de Jesús. En cualquier caso, hermanos, la imagen que aquí tenemos de Jesús es primordialmente una imagen teológica, una imagen sacramental, la imagen del Jesús de nuestra fe de hoy. De ese Jesús que hoy está presente en nuestra vida, en mi vida. Partiendo de esta imagen de Jesús, ahora viene la pregunta. ¿Qué tiene que ser para mí la Cuaresma? La respuesta es lógica. La Cuaresma no puede ser otra cosa sino una vida con Jesús, bajo la soberanía de Jesús ante el Padre, guiado por el Espíritu Santo, como Jesús fue guiado por el Espíritu. ¿Cuál es la principal obra de Cuaresma? No es el ayuno, la penitencia, la mortificación. La principal obra de Cuaresma es estar ante Dios. Estar con el Padre Dios. Estar ante mi Padre Dios. Y Él nos dirá a cada uno lo que tenemos que hacer. A lo mejor la voz que oímos en nuestro corazón es esta: Hijo mío, purifícate de tus pecados. Sal de tus esclavitudes. Confiesa tus pecados. Queda libre. Entra en esa comunión de amor que tú quisieras, porque eso está metido dentro de tu corazón. Saca lo más bello de ti mismo. Reflexiona. ¿Acaso es lo que Dios me está diciendo a mí? Pero hermanos, yo no puedo dar por nadie la respuesta de lo que Dios te pide a ti. La Iglesia nos da un esquema, unos ejercicios, unas prácticas de Cuaresma. Muy bien, pero al final solo Dios me dice: Hijo mío, esto es lo que espero de la Cuaresma de ti. Señor Jesús, que fuiste empujado por el desierto, por el Espíritu, para ir al desierto y estar con el Padre, empújame tú a mí suavemente, empuja mi corazón para que empiece con valor este tiempo sagrado que mi Padre Dios me concede. Amén.